Saludos, amables televidentes, gracias por estar ahí sintonizando a Primerísimas. Verdaderamente que tenemos que iniciar este espacio con los temas que han sido puntuales en esta semana. Muchas situaciones que se han venido dando. Hay temas que hay que tratarlo a profundidad, sobre todo la situación de Haití, que se ha recrudecido. Entonces siempre quieren involucrar a República Dominicana como es el más cercano, pero esa situación de bandas bien armadas cogiendo el control de las aduanas, que es donde está el dinero, ya eso dista mucho y se estima que es peor que lo que es el crimen organizado. Este es un tema muy interesante que hoy lo vamos a hablar, pero antes quiero darle curso a una serie de informaciones, sobre todo en esta semana, en la semanal, el presidente Luis Abinader abordó el tema que tiene que ver con los puntos que se le han dado continuidad al plan para la migración de República Dominicana, que en esta parte incluyó el tema del salario, mejorar el salario a los trabajadores de los hoteles y restaurantes, para así garantizar los espacios a los dominicanos. En esta semana habló del tema el ministro de Trabajo, el doctor Eddie Olivares Ortega. Él explicó muy bien cómo van a recibir las mejorías salariales de los empleados de los hoteles y restaurantes. Se le preguntó al presidente que cuándo sería mejorada también el salario para el sector público. Él habló que en su momento, porque está proyectado dentro de los planes presupuestarios y otros temas más. También salió a relucir en esta semana el ministro de Defensa de Haití ante la ONU, el Jean-Michel Moïse. Ante la ONU él expresó su punto de vista y los diarios dominicanos no están muy contentos con lo que él habló, sobre todo del tema migratorio, que es un tema que República Dominicana lo está enfrentando. Otro tema interesante en esta semana, ustedes saben que el Congreso Nacional, cada vez que hay una legislatura, se pregunta mucho sobre los temas planteados, pero en esta semana el presidente de ese organismo, Alfredo Pacheco, habló de que en esta legislatura procurarán ya por concluir lo que es el proyecto que tiene que ver con el Código Penal, también el tema que tiene que ver con la ley de alquileres y otros 20 proyectos que están sobre la mesa y que tienen también que compartir con el Senado de la República para fines de aprobación. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Manuel María Mercedes. Ustedes saben que ahora mismo tiene que tener un bulto así de expediente, porque era el presidente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos en República Dominicana, y con él vamos a hablar porque se confunde esta situación que hay ahora con el tema de los derechos humanos. Cuando regresemos de esta pequeña pausa. Ya estamos en la entrevista, como le había anunciado, contamos hoy con la presencia del doctor Manuel María Mercedes. Él es presidente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos de República Dominicana, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Un placer tenerla aquí, hacía un buen tiempo que no venía a Primerísima. Bueno, manifestarle que estoy muy bien, porque me siento en casa, a pesar de que tenía un tiempecito, sí. Pero yo sé que en parte la culpa era mía, por el exceso de trabajo que está en esa Comisión de los Derechos Humanos, porque uno cuando ve el panorama en el país, uno piensa que todo anda bien, y si todo anda bien, pues entonces eso debe reflejarse en las instituciones del país, pero en materia de derechos humanos no todo anda bien. Bueno, pues yo dije eso de que usted podría tener un escritorio abultado, yo no lo sabía, yo me lo imaginé por la situación en que estamos viviendo y que República Dominicana está siendo afectada por la situación migratoria. Entonces se atribuye esa parte a los derechos humanos, pero los derechos humanos tienen otros trabajos, porque hay muchas personas que están haciendo denuncias indiscriminadas, hay como una orquestada de denuncia de desinformación, de difamación, de injuria, incontrolable, y no es desde ahora, hace varios años que se viene como
pero ahora se ha agudizado con distintos funcionarios que se ha hecho desde siempre, pero no así. No así. ¿A usted le ha llegado algunos expedientes? No, uno no, si no fuera uno estuviera contento y feliz. Esta semana apresaron a Martínez, que usted sabe que era uno de los que había venido haciendo denuncia de que tenía video, que le iba a dar a conocer, pero va a tener que enfrentar la justicia, ya tiene fecha para presentarse ante las autoridades. Sí, pero mire, distinguida, ¿qué es lo que pasa en la República Dominicana? Es verdaderamente que hay una crisis en materia de violación de los derechos humanos. Y esa crisis de violación de los derechos humanos se manifiesta en diferentes aspectos de la vida. Y vamos a desglosarlo. Cuando nosotros, la Comisión de los Derechos Humanos, publicó el informe, que creo que estoy en deuda porque no se lo he hecho llegar, sí. Entonces nosotros decíamos, se están violando los derechos humanos en la República Dominicana, y lo agarrábamos por parte. Y vamos a empezar por el tema caliente, que es el tema migratorio. Nosotros le decíamos en el informe, y aún le decimos al presidente, usted en el marco de la ley, de la Constitución, usted tiene derecho, el Estado Dominicano tiene derecho a deportar a todos aquellos migrantes, inclusive legales o no legales, porque para los derechos humanos no hay ilegalidad. Para los derechos humanos hay indocumentados, y eso lo reflejan los pactos y los convenios internacionales. Usted llega a Puerto Rico, usted no está ilegal, usted está indocumentado, que son cosas distintas. Entonces, y también porque violó una frontera. Correctamente. Entonces le decimos, pero, presidente, le decimos, pero Estado, usted tiene que hacer las deportaciones en el marco de la ley, de la Constitución y de los pactos y convenios internacionales de los que usted es signatario. Si la ley, si usted firmó la Convención de San José, si usted firmó la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos, entonces usted no la puede violar. ¿Qué dice esa convención en materia de procedimiento internacional? De que las deportaciones, no solamente para la República Dominicana, para cualquier país que es signatario de la convención, usted no la puede hacer masiva, usted debe ir haciendo pautada. Le dice la convención que usted no puede deportar a las mujeres embarazadas por hasta un problema humano. Usted no puede deportar a los menores sin el debido acompañamiento, porque como usted agarra a un menor y lo manda, pero no solamente para Haití, para cualquier país del mundo. Y esas son de las cosas que nosotros le hemos dicho a el Estado Dominicano que tiene que tomar en consideración. No la toman en consideración, ¿y qué van a hacer los organismos internacionales de lo que es República Dominicana? Como lo ha hecho ya Amnistía Internacional recientemente, claro. Pero Amnistía, como le exigía el Marco Rubio, que presente soluciones, no solamente informe, eso también tiene que hacerlo Amnistía Internacional. Sí, pero mire, Marco Rubio no tiene calidad, se lo digo desde República Dominicana, y si quiere le entrego su visa, yo no tengo problema en eso. Pero oiga, ¿qué es lo que pasa? Yo vi penosamente las declaraciones de quien estaba representando a Haití ahora en Naciones Unidas, sí, y en la OEA. Entonces, él sabe que la culpa de la crisis política, social y económica y en lo que ha caído Haití no es República Dominicana. En primer lugar, los responsables son ellos, porque es su país y ellos deben tomar medidas hacia allá, pero están imposibilitados. Pero, doctor, pero usted sabe quiénes son los verdaderos responsables. Es Estados Unidos, es Francia, es Canadá. Entonces, si ellos
que llevaron a ese país a la situación donde está, asumieran la responsabilidad que a ellos les corresponde, entonces quizá Haití fuera otra circunstancia. Nosotros de todas maneras, porque el problema migratorio... Doctor, pero cuando él se refiere a Jean-Michel Moïse en esa ponencia ante la ONU, según lo que está publicado en los periódicos, que se publicó el discurso textualmente, él decía que el crimen organizado, que es patrocinado, él dice, por bandas criminales y que también es por personas del narcotráfico, lo que son muchas cosas que están involucradas, que son terribles para ellos, pero ¿por qué él tiene que mencionar la cercanía del país? Si eso es un problema de ellos, que lo han dejado recrudecer, los gobiernos que ellos han tenido. Totalmente, porque eso tiene su causa y tiene su origen. Y ellos saben, al igual que como nosotros sabemos, cómo han surgido esa banda, quiénes la alimentan, el tráfico de armas y municiones, de dónde vienen. En el caso de República Dominicana no produce, pudiera ser un puente, pero no produce. Usted ha visto que se han incautado muchos armamentos rumbo a Haití. Claro, pero por lo que le digo, el puente, porque nosotros no producimos municiones, nosotros no producimos armas. Entonces, ¿qué es lo que yo desde los derechos humanos planteamos? Que lo que mejor conviene a Haití y a República Dominicana es promover la cultura de paz, porque somos dos países en un mismo territorio. Ni Haití va a poder ya, ni República Dominicana ya, desplazarlo de su respectivo territorio. Entonces, ¿qué es lo que mejor nos conviene? Promover la cultura de paz, ellos en su país y nosotros en el nuestro. En lo que sea posible, practicar solidaridad, un buen lenguaje y un buen entendimiento. Usted sabe, doctor, que la crisis de la seguridad de Haití se ha agudizado. Entonces, en esta semana estaba prevista una reunión con el embajador que iba a presentar las cartas credenciales al presidente Luis Abinader. Podría ser eso una buena iniciativa, pero vamos a ver. Tenemos que hacer una pausa y regresamos enseguida con esta interesante entrevista de este día. Estamos conversando en este día con el doctor Manuel María Mercedes. Él es presidente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos en República Dominicana. En el segmento anterior, él esbozaba muy bien todo lo que ha tenido que enfrentar, sobre todo con la crisis de deportación de ilegales que están en República Dominicana, y habla de que para Haití se pueda producir una merma de la crisis de seguridad que tiene, trabajar desde la paz, desde producir una armonía. Yo le decía que hay muchas ponderaciones diferentes. Entonces, doctor, en esta parte sería bueno, ¿cómo cree usted que los derechos humanos podría contribuir a lo que usted planteaba en el segmento anterior? Pero mire, nosotros estábamos contribuyendo, la comisión, porque habíamos logrado con el encargado, el director de migración anterior, que era Venancio Alcántara, nosotros se estaba haciendo las cosas como se deberían hacer, como el trato humano. Para darle ese trato humano, entonces llegamos a un acuerdo con el ministro de Interior y Policía y ellos, y la comisión tenía la figura de vededores en los centros de deportaciones, y esta no era que se hacían 100%, pero eran más humanas, porque la presencia de los derechos humanos, lo que le decíamos, hágalo aquí, y evitaba también la extorsión y lo que aquí popularmente conocemos como macoteo. Desde que el presidente cambió, el actual director sacó a todo el mundo de las instituciones. Es decir, que usted va a tener que retomar eso cuando se disponga. Exactamente. Pero ustedes reciben muchas quejas de situaciones de personas que cuando tienen que ir a los tribunales por ese tema, ¿verdad? Claro. Pero claro. Doctor, ¿por qué se confunde el tema migratorio con el tema de los derechos humanos? Porque son dos cosas muy diferentes. Totalmente. Pero que nosotros lo que hacemos es clamar derecho. Fíjese la campaña desigual
que han lanzado contra los activistas de derechos humanos de que nosotros defendemos lo indefendible. O lo que está mal hecho, como se dice. O lo que está mal hecho, para no decir el lenguaje popular, sí, ¿verdad? Que usted sabe cuál es. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Porque si en la República Dominicana no existe la pena de muerte, ¿por qué tenemos que ejecutarlo? Entonces, cuando ven a uno que los derechos humanos a veces en contra de nuestro deseo, que en un año ejecutan a 130, que cuando vamos, que en un año, en 6 meses, en 5 meses, van más de 50, que va a proyectar, va a superar lo del año pasado. Entonces los derechos humanos nos ponen una etiqueta. Eso en el caso de lo que delinquen, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, cuando nosotros atacamos el poder judicial, que se ha convertido en una cenicienta que violenta derechos humanos y derechos fundamentales, porque usted tiene a 27,000 privados de libertad, de los cuales el 75% son presos preventivos. Y no se le pasa causa. Y no, exactamente. Pero tú tienes una ley que dice que cuando un juez de la instrucción ha dado una medida instructiva de 1 año, si al año ya ese privado de libertad no ha conocido su proceso, de oficio debe cambiarle la medida. Pero cuando uno sale defendiendo de que los centros de privación de libertad están en un hacinamiento de un 500% y que aquí hay privados de libertad que duermen en el suelo, que tienen que hacer fila para dormir, que la alimentación es mala, entonces los derechos humanos se le pone una ¿A usted no lo han tildado de antidominicano? Oh, no es eso, hasta me han golpeado. Pero aquí eso es otra, porque nosotros defendemos los derechos humanos de manera integral. Y para los que están en sintonía con este programa, entiendan qué son los derechos integrales. Los derechos integrales es vivienda, derecho integral es muy salud, diferente al tema migratorio. Trabajo. Exacto. Es muy diferente al tema migratorio. Vivienda. Entonces, porque el migratorio es una violación a un Estado de Derecho de estar en un lugar que no le corresponde sin los documentos. Correcto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos enfrentando el problema de la vivienda, y en el actual mandato, que un poco nos duele, del presidente de la República, ha desalojado nada más y nada menos que a casi 4,000 familias. Han visto caer su casa, ¿verdad? Tumbársela con un bulldog, con una pala. Cuando usted para eso lo buscan a ustedes también. ¡Oh! Pero no quiera usted saber las miles de familias, los cientos de barrios. Ahora, doctor, hay muchos invasores de todo tipo, hay muchos invasores y violentos. Es verdad, pero usted sabe que sale con machete arriba de los dueños. Pero es verdad, pero oiga, ¿qué pasa? Mire cómo se tuvo que limpiar frío, se fue allá. Sí. Que esos terrenos eran del sector privado. Otra mentira, esos terrenos, la mayoría eran del Estado. Lo que pasa es que, oiga, que resulta, aquí al país se le habla mucha mentira también. Y la gente es como cuando fuimos a la universidad, que nos daban la lógica jurídica. La instrucción, pero cuando uno va a la calle es otra cosa. Exacto, y cuando usted va y le dicen muchas verdades, repetidas muchas veces, a veces la convierten en una falsedad. Sí. Y mucha falsedad lo convierten también en una verdad. ¿Y cuál sería su mensaje final frente a esta crisis que se ha agudizado de seguridad en Haití, que República Dominicana está muy cercana y a nivel internacional se quiere atribuir como que nuestro país tiene que asumir algo que no le corresponde, y entonces ustedes son defensores, me imagino que tienen que trabajar para que República Dominicana no siga cargando con esa responsabilidad que le está ahora afectando, pero no le compete? Claro, nosotros hemos dicho, primero, el llamado es al Estado dominicano para que garantice los derechos a los dominicanos. Por eso es que nuestra demanda ahora es, y le decimos al pueblo, que mire, ya usted no tiene derecho, ya no acepte que le digan que usted tiene derecho, porque estos derechos están
del artículo 36 al 70 de la Constitución. Ahora nuestra lucha es, y ahí es que yo quiero ya los pocos o muchos años que me quedan de vida, dedicarla para que el pueblo dominicano disfrute los derechos. Y disfrutar los derechos, que tengamos acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo, al medio ambiente sano, que hay demasiados problemas. Y después vamos a venir a un programa a tratar para que usted vea la crisis medioambiental. Sobre el problema migratorio, que es no solamente debe ser abordado para un solo país, sino para todos los migrantes que de manera están irregular en el país. De diferentes nacionalidades. Que se le dé el mismo trato. Y sobre todo, insistir que el presidente o el gobierno, el Estado puede hacer todas las medidas, pero hay que hacerla en el marco de la ley y de la Constitución, y que sobre todo lo que mejor nos conviene es impulsar la cultura de paz. Bueno, ojalá que eso se produzca porque el momento lo está meritando. Usted sabe que la crisis se ha agudizado en Haití y realmente tenemos mucho tiempo cargando con esa responsabilidad que siempre a República Dominicana se le toma como que tiene que asumir y que no es buena, y nosotros con aquí hay muchos haitianos, muchos. Bueno, ojalá que se haya escuchado su mensaje, doctor. Yo le agradezco el que haya aceptado la invitación y ojalá pueda ver pronto, porque yo sé que usted me debe un informe para estudiarlo, para ponderarlo bien, porque en realidad a República Dominicana y a través de este espacio hay que mantenerlo informado de la realidad de las cosas. Hoy se lo envío. Amables televidentes, conversamos con el doctor Manuel María Mercedes, él es presidente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos de República Dominicana. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Recuerden que pueden seguir con el canal a través de la página, desde donde quiera que estén, www.cinevision, canal19.do. Será entonces hasta la próxima, cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísimas, si Dios lo permite. Síganse cuidando y pásenla bien.